tenemos a Víctor Tirador. Hola, Víctor. Hola Javi, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que vamos a charlar sobre películas y series de la Primera Guerra Mundial, propuesta original de Víctor Tirador, que me comentaste sobre temas que abordar en estas charlas del café. Te vemos un poco a contraluz. No sé si... Es que justo está dando ahora el sol en la ventana. Espera que Nada, no baje un te poquito más la preocupes. presión. O una luz te puedes poner. Una luz Sí, te un puedes poquito poner mejor. o ahora sí, ahora Sí, sí, acabo de poner una, no sé si era vale, mejor. vale, sí, se te ve mejor, se te ve mejor. Ya sabes que como ahora hacemos también vídeo, y eso es como Ya. antes, ¿no? Que pero bueno. Bueno, Víctor, lo dicho, ¿no? Que muchas gracias por estar, por tomarte un café con nosotros. Vamos a hablar de esas pelis, de esas series de la Primera Guerra Mundial. Ya hemos hecho esa aproximación que hicimos el otro día, la Primera Guerra Mundial, donde los oyentes Ujú. participaron y esperemos que también participen mucho porque al final series y pelis de la Primera Guerra Mundial seguramente que los oyentes han visto, alguna han visto, Seguro. seguro, y si les gusta un poquito el tema, pues vamos, es que no hay duda. Oye, Víctor, yo te quería hacer primero una pregunta a ti. Esto es Mm. como la entrevista a Víctor, porque claro, tú eres licenciado en Historia, hiciste el máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, pero a ti te apasiona la Primera Guerra Mundial. Te apasiona. Eh, Creaste el blog y digo, jolín, el máster, digo, no sé, a lo mejor podías haber hecho también el máster de contemporánea. ¿O qué hay ahí? sí, sí, no sé, a mí siempre me ha tirado mucho la historia antigua, siempre es lo que más me gustaba, pero es verdad que lo que es el periodo de las dos guerras mundiales también es algo que me ha llamado mucho. Yo creo que de pequeño, pues eso, esas películas de cine bélico de los años 60 o 70 que echaban bastante pues en la 2 o los canales que había, me llamaba mucho la atención, ¿no? Los cañones de Navarone o el día más largo. Y bueno, pues al final le cogí mucho interés. Primero a la Segunda Guerra Mundial y luego me acerqué a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y lo del tema, todo eso me acabó llevando al tema del blog, que ya estuvimos hablando del otro día, un poquito porque bueno, pues cuando se cumplía el centenario, pues me había dado cuenta de que no había muchos blogs en español, en castellano, sobre la Primera Guerra Mundial y bueno, pues me lancé a hacer uno. Qué bueno. Tenía una imagen en Twitch que ahora la he quitado, de la de Senderos de Gloria, en este caso, de la película. Vamos a comenzar esta charla café, a proseguir con ella. Empezamos con las películas, vamos a hacer como el Mm. top 5, ¿no? Me dijiste, vamos a hacer el top 5 de Sí, de películas películas, series. y de series. Em, Si, antes de esto, perdóname, si no te importa, también dibujar Mm. un poco el contexto. Es decir, quién hace películas de la Primera Guerra Mundial, si ha habido un boom en algún momento determinado de películas de la Primera Guerra Mundial Ujú. y también qué tendencia propagandística, ideológica ha Ujú. habido en este tipo de películas o series más recientemente. Si eso se nota también, ese tipo de sesgos. Entonces, dibujarnos un Ujú. poquito el contexto y luego ya vamos más al contenido de cada una de las series y películas. Vale, muy bien. Pues si te parece, vamos un poquito por partes de esto que Sí. acabas de preguntar. Por ejemplo, en cuanto al tema de lo que es la producción de películas ambientadas en la Primera Guerra Mundial. Dentro del género que es esto, es el género bélico, mm, hay muchas películas, perdón, sobre la Primera Guerra Mundial. Muchísimas películas y series también, como veremos luego. Sobre todo en estos últimos años, con la razón de la conmemoración del 100 aniversario del principio y del final de la Primera Guerra Mundial, se ha producido mucho ambientado en la Primera Guerra Mundial, tanto películas, sobre todo series. Como vamos a ver luego, series en estos últimos años han salido muchas. Eh, Muchas de ellas sobre todo de producción australiana, que como preguntabas el tema de los mercados, de dónde se ha hecho más, pues mira, esto es quizá los mercados en cuanto a producción de películas que más han realizado de este tipo de películas, sean el europeo y el australiano, ¿vale? Luego también está ahí el norteamericano, el Hollywood y tal, pero bueno, lo de Hollywood no se ha lanzado mucho a este género, varias razones. Primeramente, pues a diferencia un poco en comparación con las películas de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos sí que tuvo mucho peso
Igual durante la participación de la guerra, obviamente. No tanto en la Primera Guerra Mundial, que sí que tuvo un papel decisivo al final de la guerra, pero estuvo prácticamente un año en el conflicto, no llevó el peso como lo llevaron Inglaterra o Francia, por ejemplo, por el lado de los aliados. Eso por un lado, eso ha llevado a Hollywood a, bueno, pues a no producir muchas películas porque y las pocas que ha producido pues son un poco centradas en el papel de los soldados norteamericanos, ¿no? Hay alguna buena película por ahí, pero por ese tema no han tocado mucho. También es una guerra desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Que visualmente puede no resultar tan espectacular como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, mucho de la Primera Guerra Mundial es la vida en las trincheras, es algo un poquito lento para contar una película. Y en cuanto a lo que es el combate, pues sí, hay combates espectaculares, pero bueno, no tanto como en la Segunda Guerra Mundial, que tenemos tanques, aviones, bombarderos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más visualmente es más espectacular. Y luego también una cosa mm, que llama un poquito la atención es el tema a la hora de describir las historias de los guiones. Y es que en las películas de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de en la Segunda, en la que siempre hay una clasificación, identificación, perdón, entre los buenos y los malos. Generalmente los buenos son los aliados, los malos son pues, los nazis o los japoneses. Esto en la Primera Guerra Mundial no pasa tanto, ¿no? Quiero decir, sí, los agresores fueron el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, luego el Imperio Otomano, pero no eran un enemigo, o sea, un malo de película como si lo fueron, pues eso, los nazis o lo que fue todo el bando del eje, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a lo que es la producción de la película, la razón de la producción o de la no tanta producción como el cine de la Segunda Guerra Mundial. Y luego lo que comentabas, bueno, ya hemos comentado un poquito por encima lo de los mercados, o sea, sobre todo el europeo y el australiano. El australiano además hay que recalcar que en los años 80 dio un boom de producción de películas en el mercado en general, la saga Mad Max, etcétera, pero también muchas centradas en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la historia de lo que fue el cuerpo de los ANZAC, ¿no? El cuerpo de ejército de australianos y neozelandeses. Y en los 80 pues aparecieron varias películas como Gallipoli, de la que veremos un poquito luego, Jinetes de leyenda, series también como de Anthrax, y hubo un boom importante. Luego también en el cine europeo eh, se ha producido también bastantes películas, sobre todo de cortes el cine francés, el cine británico, no tanto ya por ejemplo el cine alemán. Y en estos últimos años, como te comentábamos antes un poquito, con razón de la conmemoración del 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial, pues sí que se ha vuelto a producir mucho, tanto en cine, en televisión. Por ejemplo, en televisión, de nuevo ha sido en Australia, donde ha habido un boom de series, también en Gran Bretaña, pero sobre todo en Australia ha habido un boom de series, además prácticamente todas centradas en la batalla de Gallipoli. Pues digamos que en estos últimos 7 u 8 años han aparecido unos 4 o 5 series. Madre mía. Joder, con los australianos, ¿eh? Ahí, claro, Gallipoli les marcó mucho. En este caso, pues nos ha dibujado un contexto, la verdad es que bastante amplio. Y claro, también dentro de todo esto hay películas que se basan en libros. Es decir, también hay una literatura, efectivamente, de esta Primera Guerra Mundial y muchas películas, como digo, beben de ello. De Que ahora hecho, veremos. No muchas de las adelante que mucho, tenemos, pero ahora veremos. muchas de las que tenemos aquí en la lista son de libros algunos incluso escritos por gente que combatió en la Primera Guerra Mundial, libros más posteriores de la segunda mitad del siglo, pero sí, sí, claro, hay una gran literatura y ya te digo, sobre todo el tema de las películas, yo creo que prácticamente casi todas las que vamos a ver aquí, menos una o dos, están basadas en un libro, además del mismo título que la película. Pues mira, si te parece, vamos a empezar ya con las pelis. Estoy compartiendo en Twitch la primera de ellas. Ujú. Esta película, pues, Top 5, empezamos por el número 5, obviamente. Ujú. ¿Qué película estamos hablando? Los oyentes la están viendo ahora mismo y destacarnos un poquito los puntos fuertes de la película, cuándo Ujú. se hace la película, la podemos ver en los cines, sobre qué versa esta película.
Vale, pues mira, bueno, antes de nada decir que es un top 5 un poquito muy particular, ¿vale? Y dejar claro también que no es un top 5 de mis películas favoritas de la Primera Guerra Mundial, sino de películas que yo creo que hay que ver sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, empezando por esta primera que tenemos ahí, la de War Horse, Caballo de Batalla, del año 2011, de Steven Spielberg. Por ejemplo, a mí como película, vale, sí estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Dirección y tal, pero a mí la película en sí particularmente no me gusta, pero sí me gusta lo que intenta contar la película, ¿vale? Hay que decir que la película está basada en un libro del mismo título, War Horse, Caballo de Batalla, de Michael Morpurgo, que es del 82, 81, creo recordar. Y el libro y la película lo que cuentan o lo que intentan contar es dar una visión de la Primera Guerra Mundial a través de los ojos de un caballo, ¿vale? Hay que decir que en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda, pero sobre todo en la Primera, todos los ejércitos hacían uso de los caballos para todo. Transportar tropas, transportar heridos, suministros, armamento, mover cañones. O sea, el caballo se utilizaba absolutamente para todo. Entonces, lo que intentan contar tanto en el libro como en la película es eso, es reflejar la importancia que tenían los caballos, ¿no? Yo creo que también hacer un homenaje a todos los caballos que murieron en la guerra, que fueron millones de caballos. Por ejemplo, el libro está muy bien porque el libro además nos lo cuenta desde el caballo. El que nos habla es el caballo, es Joey, ¿vale? Es el que nos habla. Y entonces sí que nos cuenta, vemos a través de sus ojos cómo es ese conflicto, ¿no? Es decir, con un toque un poco infantil, el libro está pensado para el mercado juvenil y tal. Y eso es lo que intentó llevar Spielberg al cine. Pasa que, bueno, yo creo que llevar una historia así al cine, pues es muy complicado el que un caballo sea el protagonista, o estar rodeado de personajes humanos, de soldados, tanto británicos como alemanes que interaccionan con el caballo, civiles también que interaccionan con el caballo. Y bueno, pues contarnos un poquito pues todo eso, ¿no? Cómo fue los caballos que fueron un combatiente más en la guerra. Yo no he visto la película, ni me he leído el libro, pero sí que he estado buscando y he visto imágenes de cómo recrean el caballo, digamos, lo que es para la película, ¿no? Cómo lo hacen, porque no es un caballo real, bueno, o sea, es un caballo real, pero para las escenas utilizan un caballo robot, por así decirlo, por lo que he podido ir viendo lo que se hace, bueno, para producir para crear la película, ¿no? Es muy interesante, la verdad es que claro, lo que tiene el cine también, lo que hay detrás que no se ve, es bastante interesante, en este caso clave. Vamos con la siguiente de las películas. Bueno, decir también que, claro, obviamente los caballos tienen un papel fundamental, efectivamente, como tú señalas. De hecho, tenemos imágenes, fotografías de caballos incluso contra tanques, ¿no? Que es una cosa Sí, sí, no hay espectacular, que que ya hemos olvidar, hablado en más de una ocasión aquí. no hay que olvidar que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, o sea, al comienzo, durante muchos años durante la Primera Guerra Mundial, seguía habiendo cargas de caballería, regimientos de caballería. De hecho, Sí, sí, sí. siempre en las grandes ofensivas, sobre todo por parte de los británicos, que tenían esa mentalidad del siglo anterior, como británicos que son, Douglas Hay, por ejemplo, en sus grandes ofensivas, en el Somme, por ejemplo, y tal, pues él siempre tenía la idea de que lanzando la infantería de trinchera a trinchera, pues su objetivo era que la infantería abriera huecos en la trinchera y explotar esos huecos con la caballería, ¿no? O sea, quiero decir, una puramente mentalidad del siglo anterior. Sí, 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 sí. Vamos con la siguiente. Cuéntanos cuál es la siguiente. Es añeja ya, es vieja esta película. Esta es añeja, vamos con Sin Novedad en el Frente. De Sin Novedad en el Frente creo que hay dos o tres adaptaciones. Está esta, que es con la que yo me he quedado, la de 1930. Luego hay una de los 70. Y no sé si hace poco se hizo, o sea, hace poco, bueno, a finales de los 90, a principios de los 2000, se hizo no una peli, creo que fue una peli para televisión, aunque no estoy muy seguro. Pero bueno, sí, me quedo aquí con la película de 1930. Otra vez otra película, bueno, en este caso dirigida por Louis Milestone. De nuevo otra película basada o adaptada de un libro del mismo título, Si no novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Película que fue ganadora del premio Oscar. Además creo que era, por aquellos años, pues creo que era la tercera edición de los Oscar. Y bueno, pues aquí Erich Maria Remarque, que fue un combatiente de la Primera Guerra Mundial, escribió este, este libro, Si no me hacen el frente, que es un libro con un altísimo mensaje antibelicista.
Y eso es lo que se intenta trasladar en esta película, ¿no? O sea, un poquito, es bastante fiel al libro, todas las adaptaciones son bastante fieles a los libros. Curiosamente, esta es una película norteamericana, o sea, del mercado de Hollywood, que se atrevieron a llevar esta película en los años 30, ya digo, con un clarísimo mensaje antibelicista. Bueno, no hay que olvidar que en esos años Estados Unidos, en el periodo de entreguerras, después de lo sufrido durante la Primera Guerra Mundial, bueno, pues, había vivido los felices años 20, estaba inmersa en la crisis de los años 30, que no querían saber nada de las guerras del viejo continente, ¿no? Entonces, en 1930 pues, se produce esta película que tuvo mucho éxito en su momento. Yo la verdad que para el que no la conozca, bueno, primero le recomiendo leer el libro, por supuesto. Más es un libro que se lee, no creo recordar que son 250, 300 páginas, no me acuerdo. Se lee en un fin de semana y la verdad que es un libro precioso. Qué bueno. Joder, fíjate, con la intención que lleva esta película, pero que al final hubo Segunda Guerra Mundial y vaya Guerra Mundial. Y ahí sí que Estados Unidos estuvo hasta, vamos, totalmente implicada. Sí. En este caso, acabó totalmente implicada y se vio en parte amenazada, incluso. O sea que fíjate como, por mucha visión que tengas, cuando hay una caldo de cultivo tan potente y tan tremendo, es imparable, ¿no? Que eso también es una de no, bueno, los amigos, porque hoy como no es radio, hoy es otra cosa, es charla de café, Es un café. mucho más distendido. Claro, aquí también podéis participar y comentarnos, ¿no? Nos podéis Que nos comentar sobre las que nos películas, digan sus películas también. sus reflexiones también. Esta película, el 30, el crack del 29, la crisis, intentar no volver a una situación de conflicto y al final se cae, ¿no? Pues son estas visiones también muy interesantes. También me la apunto porque no la he visto. Yo, de verdad, que de estas no he visto casi ninguna, Víctor. Te lo tengo que confesar. Así que tengo un Pues, montón para la para lista. apuntarme. Sí, 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 sí. Y vamos a ir con la siguiente, que te voy a poner la imagen. Ujú. Porque yo no puedo ver, o sea, no tengo un previsualizado de las imágenes y me da mucha rabia porque voy a pasar todas y la gente va a decir, jolín, bueno, esta es una imagen, además es un fotograma. Aquí tenemos la siguiente de ellas, la tercera, ¿no? Sí, la tercera. ¿De Ujú. cuál estamos hablando, Víctor? Gallipoli. Eso es. Gallipoli, película de 1981 de Peter Weir, que quizá la gente conozca más por haber dirigido El Club de los Poetas Muertos o Master and Commander, o El Sol de Truman, también creo recordar que la dirigió él. Y aquí estamos con Gallipoli, además una de las primeras películas de Mel Gibson, ¿vale? O sea, estamos ahí en el 81, creo que Mel Gibson pues había hecho la primera de Mad Max por aquellos años y poco más, o sea. Y bueno, ¿por qué he querido traer Gallipoli? Podría haberme ahorrado, porque luego cuando hablemos de la serie vamos a hablar de todas las series australianas prácticamente. Pero bueno, yo quería traerla porque es una película bastante desconocida aquí, sobre todo, bueno, por lo menos cuando yo la conocí, que fue en plena adolescencia, no la conocía nadie, o sea, era muy raro yo viendo estas películas. Y bueno, la he querido traer porque a mí Gallipoli me parece una película preciosa. Preciosa porque se puede dividir en dos apartados, en dos mitades la película. Por un lado, una película que nos cuenta cómo era Australia a principios del siglo XX. ¿No? Australia, pues, una nación incipiente que estaba un poquito alejada de lo que eran las noticias del mundo, ¿no? Entonces de repente pues les llega la llamada a las armas para ir a combatir en una guerra en Europa contra en este caso a los australianos y neozelandeses les mandaron a combatir inicialmente contra el Imperio Otomano, ¿no? Un imperio que muchos allí de la Australia profunda pues Claro. ni conocían, ¿no? De hecho creo recordar que hay una escena genial que están los dos protagonistas, que son Mark Lee y Mel Gibson, como atravesando el país para poder alistarse. Y pues están en medio de esos desiertos australianos y se encuentran pues, con un comerciante que les pregunta así, dice, ¿a dónde vais? Y dice, vamos a alistarnos. Y dice, ¿alistaros para qué? ¿Contra quién estamos en guerra? Y dice, contra el Imperio Otomano. Y dice, ¿el Imperio Otomano? Tal. O sea que me parece muy interesante eso por un lado. Y luego por el otro lado, pues bueno, la representación que hacen de la campaña de Gallipoli. No es una película en la que se vean grandes combates. De hecho, lo que vemos es eso. Pues por un lado lo que es la vida en Australia, luego el adiestramiento en Egipto
de estos soldados y por último pues su participación en la campaña de Galípoli. Mm, yo digo, me quedo con esta película porque también al final en la batalla de Galípoli pues muestran también un poco una tónica que se ve de manera bastante abundante en este tipo de películas, que es un poco en lo que es la irrelevancia, la idiotez de los mandos, ¿vale? De los grandes mandos, un poquito el vivir apartados de lo que era el combate en esos momentos, ¿no? De tener, estratégicamente hablando, mentalidades anticuadas. Que esto es una constante, pues también otro tema de reflexión, es una constante total que venían de mentalidades de Bismarck, por lo menos, Metternich, Bismarck, de Más, planteamientos de guerra además, diferentes. sobre todo se ve mucho y tanto en películas o cuando lees libros, ¿no? Un poquito sobre lo que son los mandos británicos, ¿vale? Sobre todo, yo que sé, por ejemplo, yo al mariscal Douglas Haig, el carnicero del Somme, eh, 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 la verdad que lees cosas sobre él y le coges manía, yo le tengo manía, ¿no? Pero es precisamente eso lo que dices tú, ¿no? De unas mentalidades que tienen, pues prácticamente parece de las guerras napoleónicas, ¿no? Además, esos generales que son miembros de la clase aristocrática, por supuesto, que viven, que no saben lo que es el combate, no saben lo que están pasando sus soldados en el día a día, en la trinchera y combatiendo, ¿no? Y fíjate que aquí también cómo avanza la tecnología, la armamentística, y a lo mejor no va tan ligada al pensamiento de estos aristócratas que estaban, como dices, en otro siglo. No también ese avance tecnológico que ya sí que lo vemos totalmente, la aplicación del mismo en la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí que ya, eso sí que ha cambiado totalmente. Sí, sí, la Primera Guerra Mundial fue evolucionando, desde 1914 hasta 1918 fue evolucionando la manera de hacer la guerra. Eh, a la par que fue introduciéndose pues nuevo armamento que obligaba a cambiar las estrategias militares, ¿no? Por ejemplo, pues la irrupción de las ametralladoras a comienzos de la guerra pues cambió prácticamente todos los planteamientos militares que se tenían de aquella época, que todavía se combatía pues a la manera de la guerra franco-prusiana, ¿no? Luego ya a lo largo de la guerra pues la introducción de armamentos, el uso de los aviones que inicialmente simplemente se usaban como armas de reconocimiento, la irrupción en la mitad de la guerra de los tanques que cambian totalmente el modo de hacer la guerra y cómo los distintos bandos se van adaptando a esas nuevas modalidades. Fíjate, ahora leo el chat, vamos a acabar las películas y ahora Mm. te leo algunas cuestiones del chat, que vayan los oyentes también, los amigos cafeteros poniendo cositas en el chat, que ya alguno lo ha puesto. Vamos con la siguiente de las películas, que es la imagen sí, la imagen que compartía al inicio. Mm. Voy para atrás, a ver si la encuentro. Madre mía, ya han visto todas las series y todo, ya los oyentes. Vamos a hablar, bueno, Senderos de Gloria. No necesita presentación, esta sí No que la he visto. necesita. De hecho, yo la hubiera puesto primera, pero he querido poner otra en primer Ya, lugar, que ahora ahora, veremos, ahora ahora veremos. hablaremos, pero a mí es que Senderos de Gloria me parece, vamos, genial. Además es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, de las mejores de Kubrick, junto con Espartaco, además con el mismo, con Kirk Douglas. Pero a mí me encanta, ¿vale? Una película, eh, bueno, del 57, ¿vale? Película del 57 para que nos ubiquemos, en la que, bueno, ya hemos hablado alguna vez de ella, así que tampoco vamos Perdona, a parte de novela esta también. Procede de una parte, novela. parte de un hecho, o sea, no sé, sí, creo que el guión está sacado El de, guión. de alguna novela, pero lo que es el fondo original es una inspiración real vamos, de la ejecución de unos soldados de una brigada del ejército francés por acusados de cobardía en combate, ¿no? O de cobardía o de insubordinación, no me acuerdo ahora, pero vamos, alguno de estos. Y sí, está basada, sí, está, además creo que la novela es del mismo nombre, Senderos de Gloria, pero tanto eso, tanto la película como la novela están basadas en un hecho real. Vale, entonces lo que tenemos aquí, lo que me gusta de esta película, pues un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? El mostrarnos esa relación de los soldados con los mandos, ¿no? O mejor dicho, de los mandos con eh, su mentalidad totalmente alejada de la realidad de lo que era el combate en esos momentos. Es una película que lo que es bélicamente, pues lo que es escenas de combate, pues bueno, tenemos las escenas iniciales y luego todo ese, pues el juicio, el consejo de guerra.
etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una de las mejores películas de la Primera Guerra Mundial. Como decíamos un poquito, estamos eligiendo aquí las películas que mejor retratan distintos aspectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues el tema del caballo, se habla el tema de los consejos de guerra. Ahora vamos a ver un poquito, pues en la primera película ya sí luego un poquito más meternos más en lo que es, no en las trincheras, porque es una cosa curiosa de la película, vamos a hablar ahora, no de las trincheras, sino un poquito de lo que es más centrado en el soldado en sí. Pongo la imagen ya, Ponla, Víctor, de la ponla si siguiente. quieres. Vamos a la... A ver, espera, porque tengo que dar aquí. Aquí está. Aquí la tenemos, 1917. Así es. Esta, bueno, la hemos querido traer, vamos, yo creo, porque es una película que la verdad que yo cuando la vi me encantó. Yo Eh, también, ¿eh? La vi en el cine, además. tuvo, vamos, tuvo una película, tuvo mucho éxito. Me sorprendió que no se llevara el Oscar, que al final, bueno, también se lo llevó Parásitos, que es otro peliculón. Y bueno, pues yo he querido traerla aquí, o sea, iba a traerla en el top 5 seguro, lo que no tenía muy claro es dónde ponerla, digo, porque para mí Senderos de Gloria es lo más, Galípoli incluso también. Pero bueno, 1917 es una película de hace 2 años, o sea, quiero decir, hasta ahora estamos hablando de películas, bueno, War Horse es del 2011, pero vamos, casi todas las películas eran ya del siglo XX. Una película con unos efectos especiales geniales y en la que no se nos relata, nos metemos prácticamente en la vida de uno de dos soldados que, como decía antes, iba a decir que esta película nos traía lo que es más el combate en sí en la trinchera, pero en realidad no. Aquí Sam Mendes, que dirige la película, nos quiere sacar de las trincheras para llevarnos fuera de esa imagen que tenemos de la Primera Guerra Mundial de trinchera, 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 ¿no? Aquí nos lleva a dos soldados que tienen que atravesar media Francia, la mitad del norte de Francia, para llevar un mensaje, ¿no? Entonces, a través de ese falso plano secuencia, vemos un poquito todo como ese cómo era la guerra para un soldado en sí, ¿no? A mí la verdad que la película, como decimos, me encantó y yo creo que es, vamos, de obligado visionado para meterte un poquito en la Primera Guerra Mundial. Además, eso, pues ya llevándonos más a lo que es el combate en sí, de meternos en la piel de un soldado. Es espectacular. Bueno, y los efectos especiales también, obviamente. Es una producción reciente de hace, pues no Dos recuerdo años, exactamente, del 2 años. 2019. Sí, del 2019. Es una delicia, la verdad. Y verla en el cine también impresiona, porque claro, estás con el pantallón, todos los audios que te recubren. Bueno, o sea que es una maravilla. Vamos a pasar a los oyentes, id escribiendo. Ahora vamos también a la segunda parte, pero antes me vais a permitir que pongo aquí una mini pausa porque lo requiere el café de la lluvia y hay que financiarse. Vamos para allá. A ver si sale o no sale, Víctor, que estas cosas... Podemos hablar tú y yo, ¿eh? No pasa nada Vale, vale. porque estas cosas creo que nos ven en pequeñito o no sé qué. Pero vamos, que por lo que estoy viendo está ahora mismo y si no está, pues no está, porque al final... Es curioso esto de Twitch. Es curioso, sí, 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 sí. Pero bueno. Y ya quedan 9 segundos, 8 segundos, esto pasa muy rápido, 6, 5... O sea, los oyentes que comenten también, porque a mí estos experimentos me encanta hacerlos. Y a partir de ahora tengo un poquito más de tiempo y vamos a experimentar más cosas en verano, pero por lo visto esto ya está hecho. Así que seguimos. Vamos a leer el chat, vamos a leer Aula Vamos a ver. Pública. Enorme Aula Pública, gracias por estar, de verdad. Nos dice, soy totalmente ajeno, pero me gustaría vérmelas. ¿Podríais hacer un listado para publicar en la web? Lo digo porque muchos colegas de profesión lo estimarán como un recurso estupendo para sus clases de historia. Pues mira, estaría Víctor, bien. ¿tú has hecho alguna entrada de Butaca 5 de pelis de la primera así en plan listado? ¿O era más Pues genérico? Pues no recuerdo ahora, yo creo que sí que hicimos algún programa, que ya hemos hablado de eso, pero no, la verdad que no recuerdo si tenemos alguna entrada, yo creo que no, exclusivamente de la Primera Guerra Mundial, yo creo que no, pero bueno, habría que mirar. Bueno, ahora va a Miramos, venir otra que ya está cocinada. Vamos también, a publicar ya. Sí, pero Segunda Guerra Mundial ya. pero es de Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, habrá que hacer algo de eso, ¿no, Pero Víctor? ¿O mira, sí, no? una Como lista, idea. pues sí, porque además, quiero decir, nos hemos dejado muchísimas películas muy buenas que yo Sí, me sí, hubiera sí. gustado, Feliz Navidad, mm, Capitán Conan, no sé, Adiós a las armas, de la novela de Hemingway, que hay dos o tres adaptaciones, The Blue Max, una película sobre pilotos alemanes de la Gran Guerra, protagonizada por George Pepper, Aníbal, el del equipo A. La gran ilusión, o sea, hay tantas películas, o sea, que decir, al Jo. final, Lawrence de Arabia. Y nos hemos dejado tantas películas, o sea, al final dices, es verdad que hay muchísimas más películas de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera, pero
Hay Sí, sí, muchas sí. películas de la Primera Guerra Mundial, además, casi todas son muy buenas. Genial. Joder, me había dado el teclado y digo, me he cargado esto. No, no, está todo bien. Vale, bueno, me falta. Vamos a ir con las series. Voy a abrirme el listadito que tenemos por aquí. Jolín, Víctor, yo de series, la verdad, que aún menos que pelis. Pelis he visto Mm. más, pero series... Y te tengo que decir que esta, que es la quinta, bueno, la quinta de la selección que has hecho, que me imagino que por los mismos motivos que las películas, obviamente, yo estoy pasando aquí la rueda, a ver dónde tengo yo la serie, a ver, bueno, ya he visto los oyentes todo, pero es igual. Aquí, está 37 días, Ujú. dinos, ¿es la leche o no es la leche? Porque yo he leído la sinopsis y la pinta es muy buena. A mí me gustó muchísimo. Además, bueno, hay que decir que esta es una de estas series que se produjo en estos últimos años. Esta es británica en concreto, en 2014, ¿vale? O sea, en 2014, 2015, en esos 2 o 3 añitos, aparecieron con motivo de, pues eso, de la conmemoración del aniversario de la Primera Guerra Mundial muchísimas series, muchísimas, 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 y muy buenas además. Esta es una de ellas, que la he querido traer porque me parece muy interesante. Es una serie que se centra en esos 37 días que llevaron desde el atentado de Sarajevo, de la muerte de Francisco Fernando de Austria, a la declaración de guerra en este caso, del Reino Unido sobre Alemania. ¿Vale? Va de lo que es el día del 28 de junio, que es el día del atentado, hasta el 4 de agosto, que es cuando Reino Unido le declara la guerra a Alemania después de que Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, Rusia, Austria-Hungría, Alemania a Rusia, Francia a Alemania, y así. Luego, entonces, lo que nos trae esta serie es una serie, son 3 capítulos, cada uno dura una hora, lo que nos trae un poquito como, centrado un poquito en el gabinete británico que empezaba, pues, como esos 37 días de trabajo, de negociaciones, de qué vamos a hacer, qué pasa si hacen esto, vamos a mandar un ultimátum, ¿no? Si los alemanes atraviesan Bélgica, les tenemos que declarar la guerra, pues los franceses van a hacer esto, tenemos que enviar al tal, o sea, es una serie muy buena, la verdad que es muy buena. Esto me, claro, da para pensar también que en aquel momento tuvo que haber unos dilemas enormes de qué hacer, ¿no? Cuando la chispa salta, me imagino que habría personas dentro de los cargos políticos con ganas de ir, pero otras que no tanto. Y entiendo también que por ahí van los tiros de la película en cierta medida, ¿no? Sí, se centra un Que, poquito todo esto. claro, y qué complicado debe de ser tomar una decisión de estas porque al final llevas a toda una nación Mm. a la guerra y llevas a la generación, a la flor innata, a la gente más joven a morir. Porque además es que la Primera Guerra Mundial fue una picadora de carne. Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, para lo que fue el pueblo británico, con batallas como Passchendaele o el Somme, se perdieron generaciones enteras. Y decir, por ejemplo, claro, esto voy a hacer un poquito de publicidad para mí. Mi blog, de la Gran Guerra, Sangre, Barro y Trincheras, pues una de la segunda, la tercera entrada, pues precisamente está centrado, el artículo está centrado en esto, en estos, en este caso no me centro en estos 37 días, sino me centro en lo que es desde el atentado de Sarajevo hasta que es Austria-Hungría y declara un poco la guerra a Serbia, ¿no? Entonces, un poquito de cómo la diplomacia europea se puso en marcha en ese apenas un mes, eh, de cómo todos los pactos realizados antes de la guerra, de todas las alianzas, todas las protecciones de países, pues entraron en juego, ¿no? O sea, de cómo fueron cayendo todas las piezas de dominó, es algo, la verdad, Tremendo. que genial. Entonces, la serie intenta reflejar un poquito eso desde el punto de vista, sobre todo británico, ¿no? También desde el punto de vista alemán, pero sobre todo se centra en lo que es el punto de vista británico. Mira, estaba compartiendo justo, esta es una entrada tuya, ¿vale? De tu blog. El atentado de Sarajevo, los primeros disparos de la Gran Guerra. No sé si justo es esta Creo o que es el siguiente, o no sé si es la segunda o la tercera entrada del sí, blog. porque claro, tienes ahí el apartado de el camino a la guerra. Ujú. Claro, será la tercera que es movilización. De todas maneras, también lo comparto y los oyentes ya desde ahí ya van tirando, en plan migas de pan, van tirando en tu blog y que le echen un ojo y que reivindiquen Bueno, también que vuelvas a escribir sobre la... por supuesto, mira, está aquí, es la crisis sí, es el segundo, creo que es la crisis de julio, 39 días que marcaron el destino de Europa, sí. Justo compartí el primero y el tercero. Vamos a compartir también en el chat, claro que sí,
Como no, la segunda, ahí está, ya están las tres. Y ahora también hay que compartir una de que hiciste en la página web del Café de la Lluvia, de esta guerra es un infierno, no sé exactamente, no recuerdo ahora, Mira, pero pues claro, hay hablaba de películas bélicas, pero bueno, un poquito en general, que sí, o sea, alguna tocábamos de la Primera Guerra alguna... Mundial, pero era un poquito de todo. También hablamos de películas de Vietnam y cosas así. Sí, 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 sí. Pues ahí está. Vamos a ir con la siguiente de las series. Vamos a ver cuál es. Vale, esta. Vamos a ver si la encuentro. ¡Ay! Que se me va. Que esto de no tener aquí. ¿De cuál estamos hablando? Estamos La hablando de cuarta. Our World War, nuestra guerra mundial, ¿vale? Otra serie británica, también de 2014, de 3 episodios, un poquito similar a la anterior. Y en este caso, digamos que es una serie que es medio serie, medio documental, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Tiene formato de serie, pero de vez en cuando, a ver, digamos, es un poquito difícil de explicar. Por ejemplo, lo que está rodado como si estuvieras dentro de, como si estuvieras viendo desde los ojos de un soldado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Primera primer capítulo, persona. sí, en primera persona, exactamente. Entonces, el primer capítulo, que es de la batalla del Mons, donde participaron la Fuerza Expedicionaria Británica, pues tú ves por un lado pues cómo está el soldado británico que ve venir a los alemanes y de repente pues esto se pasa al modo más documental en el que bueno pues la cámara se va hacia arriba y ves como un mapa de pues, dónde está avanzando quién, qué batallón y tal y cual, ¿no? Entonces me parece es una serie muy muy interesante que en cada uno de los 3 capítulos se centra en una cosa distinta. Primero el primer capítulo se centraba en los soldados británicos en la batalla de Mons, cuando el comienzo de la guerra. Luego tenemos el siguiente capítulo que se centra en los combates de la batalla del Somme. Y luego el tercer capítulo que está ambientada en la batalla de Amiens, que es en este caso estamos desde el punto de vista del tripulante de un tanque. Entonces Ay, es una serie muy curiosa, que yo la verdad que recomiendo porque bueno, es una serie que llama la atención. ¿No te mareas? Pues un poquito. Un poquito, ahora que la recuerdo, claro, la vi justo cuando salió en 2014 y no, la verdad que no la he vuelto a ver porque son series, esta y la de 37 días son series un poquito, bueno, 37 días no, pero esta en concreto es una serie difícil de encontrar. Entonces, yo no me acuerdo dónde la vi en su momento, pero bueno, son series que son, algunas son difíciles de encontrar, las que vamos a hablar ahora también, pues algunas son difíciles de encontrar. Madre mía, pues nada, está también anotada, espero no marearme. En este caso es que yo los videojuegos de primera persona lo paso mal, por eso lo digo. A mí también me pasa, Javi. O sea que por eso me da un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver. Ah, mira, McTiarmir, el actor, nos dice para 37 de días. El actor ¿Es de esta aula? No sé, no lo reconozco. Es que yo, fíjate, de actores soy un poco pardo. Pero bueno, ahí estamos. Nos comentas, Aula, ¿vale? Vamos a seguir con la siguiente. Es Palpatina de Star Wars. Sí, Para que quede sí. claro, jajaja. Se ríe. Vale, 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 perfecto. Me queda un poco loco. Perfecto. Vale, pues vamos con la siguiente que no se me va a mí el santo al cielo en este café. Aquí me tienes que explicar un poquito porque hay dos iguales que no son iguales, ¿eh? O sea que Exactamente. vamos con la primera de ellas. Cuéntanos, ya la Vale. tenemos en imagen. Bueno, vamos ahora Ahí con está. el top 3. Este top 3 es de producción todas australianas, ¿vale? O sea, nos metemos ya en lo que es las series australianas. Entonces, esta primera que tenemos aquí es Anzacs, ¿vale? Una serie, pues como decíamos antes, centrada en el cuerpo australiano y neozelandés. Es una serie del año 81, no, perdón, del 85, perdón, del 85, Sí, el que está 85. enmarcada dentro de ese espíritu de los 80 que hablábamos antes de producciones del cine australiano, como Consejo de Guerra, Galípoli, Gigantes de Leyenda y tal. Esto es una serie de cinco capítulos. Yo la vi, fíjate, no la llegué a ver entera, pero yo vi en un viaje pues, debía tener yo 12 años, en un alsa desde Oviedo a Madrid, de aquellas que además no toda la autopista, o sea que el viaje duraba pues unas cuantas horas. Y yo me acuerdo que nos pusieron esta serie para verla. eh,
claro, yo me acuerdo de llegar a Madrid y no había terminado la serie porque claro, el autobús continuaba y yo me quería quedar porque pues eso, 12 años y me había llamado mucho la atención. Es una serie que se centra en un grupo de soldados australianos del octavo batallón y le sigue un poquito pues en su periplo, pues combatiendo primero en Galípoli y luego en Europa, en el frente occidental, pues tanto en la campaña del Somme, en Passchendaele, etcétera, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa de esta película, perdón, de esta serie es que está protagonizada por, entre otros, por Paul Hogan, el Cocodrilo Dundee. Justo lo está poniendo, lo está poniendo la pública en este momento, que he puesto unas palomitas en el chat. También, como has contado lo del Alsa, oye, que efectivamente los oyentes también, esos típicos autobuses que nos llevaban por toda la geografía española y las películas que ponían ahí, que normalmente no son muy tragables, no sé si Pero tragables, no, eso no fíjate, está, pero tú pero fíjate que está, ni siquiera una película, una serie de 5 capítulos que igual no, no sabía, claro, que claro, cada capítulo pues dura, pues no sé si eran como 45 minutos, una cosa así, entonces claro, lo juntaron e hicieron una mega película. Que fíjate, o sea, yo el poco recuerdo que tengo, porque te digo que yo debía tener pues 10, 11 años. Y, y me acuerdo de eso, de que tuve que bajarme de la parada de la estación de Madrid, todavía no había acabado. Yo quería seguir un trayecto porque quería, qué bueno, esa te enganchó, estaba enganchado, sí, sí, sí. Y esa te por enganchó. desgracia es una serie que no he vuelto a encontrar. O sea, la encontré hace unos años, pero con una calidad gráfica pésima y no me enteraba de la mitad. O sea que... Jolín. Pues investigaremos, no sé si en alguna plataforma estará y se puede ver. Y luego, claro, ahí la siguiente de ellas, cuéntanos qué tiene que ver, ¿no? Están Pues ligadas, Pues sí, claro. están un poquito ligadas, con casi 30, sí, casi unos 30 años de diferencia entre una y otra, pero en este caso estamos hablando de Anzac Girls, ¿vale? Es una Eso es. serie, en este caso, que se centra en las enfermeras que estaban dentro de este cuerpo Anzac y del papel que tuvieron en la guerra. En este caso se centra además exclusivamente en la campaña de Galípoli, creo que es. Y luego, bueno, luego se van también al frente occidental. Es una serie de creo que son unos 6 episodios. Esta no la he podido ver entera. Esta solo vi en su día 2 capítulos, porque no encontré más, pero esta sí que está por ahí. Eh, la he querido traer, pues por lo mismo que traje un poquito, pues películas como Caballo de Batalla y estas cosas, ¿no? Para que se vean cosas que generalmente pues uno no ve en un mercado de películas bélicas o de series bélicas, que uno busca pues la guerra, ¿no? Batalla, no sé qué tal. No, aquí es centrado un poquito en el papel del papel tan grande que tuvieron las enfermeras las enfermeras y las mujeres en general durante la Primera Guerra Mundial. Qué bueno. Pues no, la verdad es que sí. Y, joder, yo estaba recordando y me venía a la cabeza sobre las mujeres en la Primera Guerra Mundial. No hemos hablado que hasta había periodistas también que estuvieron cubriendo en... Ujú, Si no he hablado contigo, lo he hablado... O sea, lo he visto en algún sitio. Había crónicas ujú. españolas. Sí. Además, es que es un caso que me está viendo en la cabeza. Y ahora no me acuerdo, pero lo voy a investigar. Porque lo tengo... O lo tengo en manual, o lo tengo en libro, o lo he hablado contigo. Lo voy a investigar. Me lo anoto como siempre hacemos aquí en el Café de la Lluvia. Nos anotamos las ideas. Y vamos a ir con la última de las... Aquí está. La última, la primera, Sí, para bueno, ti, el top 1. tu criterio, efectivamente. Cuéntanos, ¿cuál es? Pues es Deadline Gallipoli. ¿Vale? Estamos otra vez en Gallipoli, otra vez con una serie australiana, esta de 2015, que estaba dividida en 2 episodios, la verdad que 2 episodios largos, creo que cada uno duraba justo pues, unos 60 minutos. No, perdón, hora y media cada capítulo, ahora que lo recuerdo. ¿Por qué he querido traer esta y por qué la pongo como top 1? Porque, a ver, me gusta lo que refleja esta serie. Lo mismo que todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Me gusta que cada una de las cosas de las que estamos hablando refleja una cosa distinta y además cosas, eso, un poquito desconocidas. En este caso, Deadline Gallipoli es una serie que se centra un poquito en la propaganda de guerra por parte de periodistas que iban al frente y esta serie toca tanto eso, pues la propaganda como la propia censura de guerra, ¿no? Como los propios mandos obligaban a estos periodistas a contar lo que ellos querían que se contara y a no contar lo que los periodistas de verdad querían contar, ¿no? En este caso, pues por ejemplo en Galípoli, que fue un desastre militar, quizá uno de los más grandes de la Primera Guerra Mundial y una
vamos, algo que parecía que iba a poner fin a la carrera de política de Winston Churchill, aunque luego ya vemos que no fue así. Entonces por eso he querido traerla, porque me parece importante traer estas cosas, ver sobre todo el papel. La serie se centra en tres o cuatro periodistas, son tres periodistas australianos y un periodista británico que van a Galípoli para contar un poquito pues que todo está yendo bien, pero en realidad no está yendo bien, ¿no? Entonces, un poquito esa lucha de los periodistas con los mandos por intentar contar qué es lo que estaba pasando en Galípoli, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los periodistas australianos, de que las noticias llegaran a Australia, porque las noticias que llegaban de la guerra bueno, pues eran con contagotas y con previa censura. Es interesante, justo hablábamos de aquella periodista o cronista, que ahora no recuerdo el nombre y lo buscaré, y en este caso es claro, es que la Primera Guerra Mundial fue, digamos, el primer gran evento que fue cubierto por muchos medios. Estamos en la Sí, época de las agencias. a nivel mundial sí. Yo creo que la primera guerra en la que hubo La una de Crimea. participación... No, fíjate, yo sí, bueno, guerra de Crimea, yo me quedaría un poquito también con la guerra civil americana. Ah, Yo creo que, quiero decir, lo que es, sí. claro, pues sí, a nivel europeo, sí, por supuesto, por la guerra de Crimea, Balaclava y todo esto, la carga de la brigada ligera, tal. Pero, por ejemplo, quizá una de las guerras, de las primeras guerras en la que hubo es pues eso, ¿no? El periodismo a pie en el frente de Cierto, batalla, cierto. Sí, sí, yo sí, creo que sí, fue sí, sí. la guerra civil americana, ¿no? Pero luego sí, a nivel mundial, pues claro, la Primera Guerra Mundial fue lo primero, o sea, lo que más y sentó un poquito las bases de lo que luego ya veríamos en la Segunda Guerra Mundial, de lo que era propaganda periodística, censura periodística, ¿no? Eso es, eso es. Jolín, Víctor, pues ya hemos hecho todas, ¿no? ¿Ya está? Ya está, y nos hemos dejado muchísimo del Bueno, tintero, todas. pero es imposible hablar de todas. Pues otro día, si quieres, hablamos del 10 al 5. Qué bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Como digo, no sé si algún oyente tiene alguna pregunta y si no, pues lo dejamos aquí y volveremos a la carga con la caballería. Dice que Aula Pública, que maravilloso, gracias a los dos, gracias a ti por A ti estar. por estar. Aula Pública, gracias a todos los que habéis estado aquí y nada, lo subiremos a YouTube para que la gente lo vea cuando quiera. Bueno, cuídate mucho. Yo también cuelgo, ¿eh? Yo también ya me despido de todos los oyentes. Por eso, Un nos abrazo. queda pendiente a ver si hacemos entonces, como nos dice, la lista de películas Sí, y de sí, series. sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque esto tiene mucha amiga, la verdad. Víctor, pues cuídate mucho, un abrazo enorme y a los oyentes, cuidado, bueno, no miro esta misma cámara. Cuidaos mucho, ¿vale? Que eso es lo Igualmente, más importante. un Hasta luego, abrazo. chao, adiós, un abrazo enorme a todos, chao. Chao.